Entonces, el crimen es así, se adapta a cualquiera, es como el agua. Tú le pones, sale la inteligencia artificial, ellos se adaptan a la inteligencia y sacan provecho de ello. Por eso es un fenómeno complejo, fluido. ¿Y cuál sería la forma de poder nosotros contrarrestar y eliminarla? Porque las amenazas se eliminan. Lo único que no se puede eliminar son los riesgos, ¿no? ¿No? Todo lo que hemos trabajado en un servicio de inteligencia, siempre uno de los principios es decir, los riesgos se estudian, se evalúan y se gestionan. Las amenazas se eliminan. Entonces, las amenazas se tienen que eliminar, ¿no? Pero es bien difícil ahora en la actualidad eliminar la amenaza del crimen organizado porque ya está empoderado, inquistado dentro de todos los aparatos del Estado, de todos los países, casi la mayoría de los países del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene uno de los instrumentos que le dan vida al crimen organizado. ¿Cuál es? La corrupción. Y la corrupción es una amenaza también. Lamentablemente, en diferentes países, a los ciudadanos nos engañan o les engañan, ¿no? Porque a mí no me van a engañar porque yo trabajaba en el sistema, ¿no? Les engañan cuando dicen que sí, el crimen organizado es una amenaza, pero nunca hablan que la corrupción es una amenaza, tal y cual, incluso más poderosa que el crimen organizado, porque la corrupción es el que hace que exista el crimen organizado, ¿no? Por eso en la Convención de Palermo en el año 2000, que fue en Palermo, que es la Convención de Naciones Unidas contra la lucha contra el crimen organizado transnacional, en el 2000, y solamente trataron 3 protocolos, que es que todos debemos conocer, ¿no? Tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes, ¿no? Ahí hablaron y dieron los parámetros para poder considerar una organización criminal, ¿no? Y consideraron que hay 2 delitos que son instrumentos para que subsista y viva y siga perdurando el crimen organizado. ¿Cuál es? La corrupción y el lavado de activos. Simple. Y eso lo saben todos los abogados. Yo no soy abogado, pero eso es básico. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Por qué le digo? Yo siempre a veces, hasta por ahí a veces me han criticado en la comunidad de inteligencia acá en mi país, que dice que a veces yo hablo de repente cosas que no debe saber un simple cristiano, o sea, una persona que no ha trabajado o que no esté de parte del sistema. Entonces, pero yo creo que cualquier ciudadano de bien debe saber cómo trabaja su sistema de inteligencia. Sherman Ken, que es el padre del análisis de inteligencia, el padre de inteligencia estratégica, el que creó el ciclo de inteligencia, ¿no? Un profesor de historia de la Universidad Yale que fue reclutado por la CIA y fue uno de las mejores mentes de la CIA. Y en base a su doctrina, todos los servicios de inteligencia nos guiamos. Y ha escrito muchos libros, y en uno de sus libros dice que la cultura de inteligencia abarca muchos campos. Y una de las partes de la cultura de inteligencia es que el pueblo, o sea, la ciudadanía, debe conocer para qué sirve el servicio de inteligencia. ¿Para qué es útil? Porque el servicio de inteligencia, todos los aparatos de un Estado, está sustentado y respaldado. ¿Por quién? Por la plata de los contribuyentes, que es del pueblo, como dicen lo de izquierda, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcamos. Todos los años, los órganos de inteligencia, que son los principales asesores del tomador de decisiones del presidente de la República, hacen diagnóstico, un estudio y diagnostica las posibles y probables amenazas que van a afectar la seguridad para el año 2027. Por ejemplo, en septiembre para el 2027. Y le entregan todo un estudio al tomador de decisiones, al presidente de un país. Y dentro de esas amenazas deben ser 8, 7, 10, de acuerdo a la situación de cada país. Dentro de esas amenazas, señores, figura como una amenaza la corrupción. Pero nadie dice nada. ¿Saben por qué? Porque la corrupción no les conviene que sea considerado como una amenaza. No es un delito, no. No, uno cuando escucha corrupción dice, no, corrupción no. Incluso hasta en la doctrina que vamos a leer acá, lo que dice el índice global, ¿no?
sobre el crimen organizado, habla ahí, ¿no? Que solamente, y corrupción. Pero miren, entonces, ¿por qué no les conviene al aparato político de que sea reforzado, sustentado en base al mismo nivel de que, por ejemplo, otra amenaza del crimen organizado o el terrorismo, la corrupción? ¿Por qué? Porque no les conviene a los políticos, porque dentro del aparato político está la corrupción.